¿Cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión del curso virtual Contabilidad Básica. Estamos repasando el tema del marco conceptual y ayer habíamos estado en este punto, ¿no? Nos quedamos en el tema de principios contables generalmente aceptados. Como les había mencionado, estos principios han sido formulados originalmente en el texto oficial del Plan Contable General Revisado. Ese plan contable que estuvo vigente desde el año 1985 hasta el año 2010 inclusive, ¿no? A partir del año 2011 todos recordamos que entró en vigencia el uso del Plan Contable General Empresarial. Y ese plan contable ya no introdujo dentro de su texto a estos 15 principios. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos por qué, Miguel, ya no fueron incluidos estos principios de contabilidad, si a mí cuando yo empecé a estudiar la carrera me explicaron, o incluso tal vez algunos jóvenes que están a la fecha estudiando contabilidad, todavía los docentes les siguen explicando estos principios. Es que en realidad, si bien es cierto el Plan Contable General Revisado ya fue derogado, el uso de estos principios, como no solo es carácter nacional, sino también tiene carácter internacional, aún todavía se puede decir que están vigentes. Pero como te mencionaba el día de ayer, ¿no? En la clase de marco conceptual, estos principios han sido recogidos o han sido en la mayor parte al menos rescatados en parte o en todo por el texto oficial del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, como ya les mencionaba. Entonces, como les comentaba ayer, algunos enunciados de estos principios pues han sido adaptados, digamos su equivalencia, si lo queremos comparar con el marco conceptual, está pues en estos párrafos que les estoy proyectando en este momento, ¿ok? Y bueno, estos principios, como te decía, se podría decir que todavía están vigentes, pero podríamos ir hablando ya cada vez más de que las NIFs están apoderándose, como podrán comprender, de todas estas normas, ¿no? O sea, cuando hablamos de principios ya prácticamente nos estamos refiriendo no a estos 15 nada más, sino nos estamos refiriendo a todo el marco contable, en este caso, que establecen las normas internacionales. ¿Ok? Ahora, bueno, obviamente ustedes normalmente en los primeros ciclos siempre les dejan de tarea, ¿no? Algunos casos he visto, ¿no? De que comenten o den ejemplos de los principios, pero como les digo, eso tal vez está bien para el inicio, para los principios de la contabilidad, pero cuando ya entremos en sí en materia, lo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos principios a la fecha ya no están vigentes al 100%. Hay que adecuarlos a lo que está establecido en las normas. Ahora hay que tener en cuenta que el marco conceptual de las NIF de por sí es como si fuera una norma, es como si fuera una NIF más. Pero en algunos casos este marco conceptual entra en controversia con las propias NIF. Porque el marco conceptual es más o menos como un prólogo, ¿no? Como una introducción. Es como un glosario de términos que nos proporciona al menos las definiciones básicas de los conceptos más importantes, de lo que resalta al menos en los elementos más importantes del estado de situación financiera y del estado de resultados, por citar algunos, ¿no? Pero cuando estos tienen, digamos, se contradicen con una norma específicamente, ahí el que prevalece en este caso es la norma internacional, ¿no? El marco conceptual solo es referencial, pero por eso estamos partiendo desde ahí, ¿no? Ahora, eso no solamente es lo que nos trae el marco conceptual como novedad. Lo que más importa en el marco es cuáles son las definiciones de los términos, o en este caso de los elementos de los estados financieros. Por ejemplo, en el estado de situación financiera tenemos tres elementos principales que son el activo, el pasivo y el capital o el patrimonio. ¿Y cuál es su definición de acuerdo al marco conceptual? Ojo, estamos hablando de la definición de acuerdo al marco conceptual, no al concepto que probablemente nos dieron en la universidad o en el instituto, porque muchas veces esos conceptos que ya se tienen plasmados desde hace muchos años, como te digo, con las nuevas normas, con las adopciones actuales y vigentes, en algunos casos ya no concuerdan, ¿no? Al 100%, ya no cuadran, por decirlo así, en términos contables, el concepto que nosotros manejamos desde hace muchos años de un activo y de un pasivo con las definiciones del marco conceptual. Es así que en el activo, por ejemplo, lo podemos definir como un recurso económico actual controlado por la entidad
como consecuencia de sucesos pasados. Esa es su definición. Ahora ustedes dirán, Miguel, mejor prefiero el concepto, ¿no? Porque el concepto me dice que un activo son el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa. Ese es el concepto que a mí me dieron cuando yo estudiaba contabilidad, y en sí ese es el que más familiar se me hace, más fácil de entenderlo. Claro, como te digo, es un concepto bastante arraigado, ¿no? Pero hay que ir adecuando esos conceptos a estas definiciones. Pues bien, cuando nosotros hablamos de un conjunto de bienes o derechos, si lo equiparamos o lo comparamos con la definición del marco conceptual, el marco conceptual a eso que nosotros llamamos conjunto de bienes o derechos, en el marco conceptual le llama recursos. ¿Okay? Un recurso, se entiende entonces, es un recurso económico que dentro de ese concepto o dentro de esa definición están comprendidos esos bienes o esos derechos, o como quieras llamarlo, cuentas por cobrar, por decirlo así, ¿no? Ahora, en la siguiente parte nos dice controlado por la entidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos el control de uso de ese activo. Pero ojo, tenemos el control. No nos dice que somos propietarios. Algo que ahí justamente viene ya una diferencia con el concepto, ¿no? En el concepto decía, es un conjunto de bienes y derechos que posee la empresa. Cuando habla de posesión significa de propiedad. Y actualmente, para que tú tengas un activo, no es necesario que seas el propietario. Basta que lo controles. Y para controlarlo, Miguel, ¿qué necesito? Por ejemplo, un contrato. Un contrato en el que no te transfieren la propiedad, solamente te transfieren el control, el derecho de uso. ¿Entiendes? Entonces, basta que yo tenga el derecho de usar un bien, aunque no sea mío, para mí eso ya es un activo. ¿Te das cuenta? Ese es algo que difiere del concepto antiguo, por ejemplo. Antes, por ejemplo, si nos bajamos a ese concepto de conjunto de bienes y derechos que posee la empresa, podríamos decir que si un carro está en alquiler de la empresa, para mí ese carro no era activo, era gasto, porque era un gasto, un servicio de alquiler, ¿cierto? Y eso me darán la razón la mayoría de colegas, tal vez que ya tienen años, al menos de experiencia. Y miran, sí, Miguel, efectivamente, antes un alquiler era gasto. Si ahora lo comparamos en los términos actuales de las normas vigentes, vamos a entender que un arrendamiento, amigos, no necesariamente va a ser gasto. En algunos casos un arrendamiento también es un activo, porque como te digo, al arrendar tú tienes los derechos de uso de un activo. Por lo tanto, no necesitamos ser propietarios, basta que tengamos el control. ¿Te das cuenta? A eso va la definición. Y algo más que nos habla, y esto también es bastante interesante puntualizar, como consecuencia de sucesos pasados, lo que significa que si yo tengo en mi propiedad un vehículo que compré, por decirlo, el año pasado, ese vehículo cumple con la definición. Pero si yo digo, yo estoy pensando comprar 2 vehículos el próximo año. Ahorita estamos hablando de un hecho que todavía no se realiza. Estamos hablando de un supuesto que estoy viendo en el futuro, ¿no? Entonces yo no voy a registrar contablemente mis visiones o mis sueños. Sueño con tener 2 vehículos de aquí a un año. Eso ya lo voy a registrar en mi contabilidad como activo. Jamás, porque todavía no acontece. Tienes que registrar solamente la información que ya pasó, que ya aconteció. En este caso sí concuerda con el otro concepto, que es, en este caso, registrar las operaciones históricas. Solamente lo que se realiza lo registras en la contabilidad. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué nos dice también más adicionalmente el concepto? Un recurso económico es un derecho que puede producir beneficios económicos. O sea, hay que entender de que estos recursos que estamos hablando, que son activos para la empresa, uno de sus requisitos es que pueda producir beneficios económicos hacia la empresa. Por ejemplo, si yo voy a adquirir un vehículo, como te decía, para que ese vehículo yo lo registre en mi contabilidad como un activo, una de sus condiciones que tiene que cumplir es de que me dé un beneficio económico por el uso de ese vehículo. Si no me va a dar ningún beneficio, entonces para mí eso no es un activo. Un activo es algo que me va a dar un beneficio a futuro. ¿Ok? Ahora, una entidad controla un recurso solo si tiene actualmente la capacidad de dirigir su uso y obtener los beneficios procedentes de ese activo, ¿no? Como te decía, ¿no? Si tú alquilas una propiedad o un vehículo, aunque no sea tuyo, pero lo estás utilizando y ese vehículo al utilizarlo te está dando beneficios, te está generando ingresos, por lo tanto para ti esto es tu activo, aunque no sea tuyo, repito, porque aquí la propiedad no es el límite, aquí el tema es el control. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí claro el concepto? ¿Hasta ahí claro la definición de activo? Pues bien,
ahora contrastemos la definición versus el reconocimiento. A ver, volvemos a repetir. Un activo se define ya en pocas palabras, ¿no? Como un recurso que controlo, eso está al medio, que proviene de un hecho pasado, porque solamente tengo que registrar como activo algo que ya pasó, algo que ya pagué en el pasado, y del cual espero obtener, ¿qué cosa? Beneficios. Esto es el resumen de la definición de un activo. Y para reconocerlo, es decir, para registrarlo en mi contabilidad, no solamente basta que tenga la definición, sino también tiene que cumplir algunos otros requisitos. ¿Cuáles son, Miguel? Por ejemplo, cumpla con la definición. Ya, muy bien. Sí, Miguel, es un recurso que yo controlo, que proviene de un suceso pasado y del cual espero obtener beneficios. Pues bien, ahora dime, ¿es probable que generes beneficios económicos a través del uso o de explotación de ese activo? Sí, es probable, por eso lo estoy registrando. Muy bien. ¿Lo puedes medir confiablemente? Sí. Ahorita, por ejemplo, lo he medido al costo porque es la base de el primer monto que yo pagué. Y al siguiente año voy a poder aplicar, por ejemplo, el método de la NIF 13 que habla del valor razonable. Y sí, lo voy a poder medir a un valor razonable, a un valor de mercado. Si es así, entonces cumpliste con la definición y cumpliste con las características para reconocer, es decir, para registrar ese activo dentro de tu contabilidad. Por eso ayer hablábamos, ¿no? ¿Se acuerdan de los perritos? Y decíamos, un perro, una mascota, mejor dicho, un can, ¿podría ser un activo para una empresa? Claro que sí, podría ser, pero no en todos los casos. ¿En qué casos? Si, por ejemplo, yo adquiero un can, por ejemplo, para reproducción y obviamente con sus crías me voy a beneficiar vendiéndolas probablemente y eso me va a generar un ingreso futuro. Entonces, para mí eso es un activo. El can, para mí, automáticamente es un activo. Ese mismo criterio utilizan, por ejemplo, las empresas ganaderas, ¿no? Los que crían ganados, ellos registran a ese ganado como activos. ¿Por qué? Porque les está generando beneficios, o al menos esperan obtener beneficios desde el momento que lo adquieren, o en este caso, de que digamos, se involucran en su proceso de desarrollo y crecimiento hasta que llegan a la etapa de producción o de beneficio, ¿no? De estos beneficios económicos que estamos hablando. ¿Te das cuenta? Ahora, ya, ese es un activo. Entonces, en pocas palabras, un activo, como te digo, es un recurso que controlo, que proviene de un hecho pasado, del cual espero obtener un beneficio. Ahora, vayamos al término del pasivo. ¿Qué me decía el concepto de los profesores antiguamente? Nos decían, un pasivo es el conjunto de obligaciones o de deudas que tenemos, por ejemplo, con la SUNAT, con los trabajadores, ¿no? Con el banco. Entonces nos decían, conjuntos de deudas y obligaciones que tenemos con terceros. Muy bien, ese era el concepto, ¿no? Ahora veamos la definición. ¿Qué me dice el marco conceptual? El pasivo es una obligación presente. ¿Eso qué significa? Que es una deuda actual, es una deuda que tienes ahora mismo. Tiene que ser una deuda actual. Repito, igual que el activo, no estamos hablando de futuros. Ya pienso sacarme un préstamo de aquí a un mes. Muy bien, si te sacas un préstamo vas a deberle a alguien, tal vez al banco. Pero eso va a ser en el futuro. Si ahorita todavía no le debes a nadie, todavía estás pensando adeudarte, pero todavía no te adeudas, entonces todavía no tienes ningún pasivo. Repito, es una deuda presente, es una deuda actual. ¿Para quién? Para la entidad, obviamente, de transferir un recurso económico. O sea, tienes la obligación de transferir un recurso. O sea, para que tengas la obligación de transferir un recurso, es decir, es porque tienes una deuda, ¿se entiende, no? Como resultado de un evento pasado. Ahí está la siguiente característica, como te decía. Igual que el activo procede o proviene, mejor dicho, de un hecho pasado. Ya tenemos la definición. Ahora, esta obligación que tenemos puede provenir de un punto legal, contractual, o incluso puede ser implícito, verbal, nada más, ¿no? Con terceros. Y la entidad no tiene capacidad práctica de evitarla. O sea, para evitar un pasivo, una deuda es casi imposible, ¿no? O sea, si tienes un compromiso con alguien, muy difícil que te zafes de ahí, ¿no? Entonces, caballero, esa es una característica que tienen los pasivos. Otra característica, que la obligación tiene el potencial de requerir que la entidad transfiera dinero u otro recurso económico o haga un intercambio desfavorable. O sea, ¿eso qué me quiere decir? Que para cancelar un pasivo, lo más seguro es que vas a tener que desprenderte de uno de tus activos. Por eso habla de recursos. No te olvides, si hablamos de recursos, estamos hablando de activos. Si voy a tener que desprenderme de un recurso para cancelar un pasivo, en otras palabras, normalmente los pasivos se cancelan con activos. La obligación
está ya incurrida, por la que la entidad, al recibir los beneficios económicos o ejecutando las acciones que la produce, y la tiene que transferir recursos ahora o en el futuro. Bueno, como te digo, esa es una de tus obligaciones. ¿Ok? Entonces ya vimos la definición y el concepto. Ahora, haciendo un resumen de la definición, un pasivo, ¿qué es? Una obligación actual, una obligación presente que proviene de un hecho pasado, que para cancelar esa deuda tienes que salir o tienes que sacar recursos que te van a generar beneficios económicos. En otras palabras, para cancelar un pasivo, repito, tenemos que pagarlo con activos. Esa sería la definición en resumen del marco conceptual. Ahora, Miguel, ya tengo por ejemplo, ya tengo una deuda del banco. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo registro en mi contabilidad? ¿Lo registro o no lo registro? Sí, lo registras. ¿Ya cumplió con la definición? Sí, ya cumplió con la definición. Pues bien, ahora pregúntate lo siguiente. ¿Es probable que salgan recursos que generan beneficios para cancelar ese pasivo? Sí, porque lo voy a pagar con dinero de aquí a 1, 2, 3 meses. Ya. Entonces, el dinero es un activo que te va a generar recursos económicos, beneficios económicos tal vez, pero para ese dinero, como ya está comprometido con alguien, caballero, tienes que pagarlo con eso, ¿no? Y puedes medirlo confiablemente. Sí, la deuda cuando la firmé me hicieron pagar, me hicieron firmar letras o un pagaré. Y sí, ahí está exactamente la cifra, más los intereses, incluso hasta ya me han calculado, hasta me han dado un cronograma. Ahí está las fechas y el monto de la cuota que tengo que pagar. Entonces, ¿sí lo puedes medir? Sí, claro, caballero. Entonces, cumpliste con todos los requisitos y las características para poder registrar esa deuda en tu contabilidad. Estoy hablando de las definiciones, discúlpenme si lo estoy aburriendo un poco, porque, repito, estamos en un curso de contabilidad básica y esto es necesario para la clase de mañana. Mañana empezamos ya con el reconocimiento de cuentas para que al día jueves, ahora sí, entremos ya al tema del libro de inventarios y balances. Bien, entonces, ya tenemos definido qué es el activo, ya tenemos definido qué es el pasivo. Ahora veamos cuál es la definición del patrimonio. Como puedes ver en esta imagen, el activo, como puedes observar, tiene todo un bloque en el lado izquierdo. ¿Cómo se financia este pasivo? ¿De dónde proviene el dinero para poder adquirir este activo? Por ejemplo, para adquirir mercaderías, para adquirir mobiliario, para adquirir maquinarias, terrenos, edificios. ¿De dónde sale? Se supone que tiene que haber una fuente de financiamiento, ¿no? El activo es el uso que nosotros le damos al dinero o al capital que obtenemos para invertirlo, ¿no? En este caso, en toda esa lista de bienes que tenemos. ¿Pero de dónde proviene? Entonces puede provenir de dos fuentes. Una de ellas ya la acabamos de ver, es el pasivo. O sea, yo me adeudo con un tercero para obtener lo que yo quiero, el activo o el recurso que yo necesito para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo necesito una maquinaria. Entonces, ¿qué opción tengo para adquirir una maquinaria? Puedo ir al banco, me saco un préstamo y con ese préstamo adquiero una maquinaria, pero me estoy adeudando. Entonces, si me estoy adeudando, mi fuente de financiamiento es esa deuda. Y el destino que le voy a dar a esa deuda va a ser el activo, en este caso la maquinaria. ¿Ok? Ahora, ya, otra opción. Digamos que no califico. El banco me dice, no tienes récord crediticio, no te puedo dar un préstamo. Por ahora, man. Entonces, ¿qué haces? Le dices, no, entonces voy a hablar con el proveedor. El proveedor es mi amigo. O es no sé, un familiar cercano, ¿no? Es el esposo de una de mis sobrinas. A ver, voy a hablar si lo convenzo. Y hablas con el proveedor y el proveedor te dice, ya está bien, no te preocupes, yo te lo voy a vender al crédito. Al crédito significa que le vas a pagar también por letras, ¿no? Y ya. Entonces, en este caso ya no es el banco, ¿no? Ya no le debes al banco, pero le estás debiendo ahora al proveedor. Igual sigue siendo un tercero, por lo tanto seguimos dentro de la figura del pasivo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa, Miguel? Yo necesito plata, pero no quiero adeudarme. Yo quiero invocar a un socio que se una a mi proyecto y entre los dos trabajar. Yo pongo la parte intelectual, la mano de obra, y él solamente que me apoye con el capital que yo requiero. Si ese es el caso, entonces cuando tú te vas a buscar un socio, este socio ya no sería un pasivo, porque lo que él te va a dar no es una deuda, digamos, con él, sino es un compromiso que él tiene hacia la empresa a largo plazo, y ahí no te fija una tasa de interés, no te dice ya durante 3 años nomás, de ahí me devuelves, nada que ver. Ya cuando invocamos a un socio, este socio, así como nosotros, va a asumir todos los riesgos y también los posibles beneficios o fracasos que pudiera tener su inversión de capital.
Entonces, cuando estamos ante ese tipo de situaciones, cuando estamos hablando de una inversión que proviene de un dueño para la empresa, que sería el dueño o el socio o el accionista, en esa situación ya estamos en el patrimonio. Entonces, el patrimonio también ayuda a financiar el activo, claro que sí. Pero como puedes observar, ya no proviene de un tercero, de un ajeno al negocio, va a provenir de los socios normalmente. Ya, ese es el concepto que nosotros manejamos. Ya el capital o el patrimonio es la deuda que tiene la empresa, pero esta vez ya no es con terceros, sino con los dueños, con los accionistas, con los socios. Ese es el concepto que siempre hemos tenido todo el tiempo. ¿Qué me dice el marco conceptual? Bueno, el marco conceptual nos da una definición bien sencilla, ¿no? Es la parte residual de los activos de la empresa menos los pasivos. Y eso es lo que estamos viendo en la imagen. Residual significa residuo. O sea, es lo que queda de restar a mis activos todos mis pasivos. Si en mis activos yo tengo 100.000 y en pasivos tengo 80.000, ¿cuánto es lo que me queda? El residuo, 20.000. Ese residuo, ¿qué es? Tu patrimonio neto. ¿Ok? De eso se trata entonces el patrimonio neto. Nada difícil de definir. Ahora veamos los elementos, pero de otro estado financiero, ya no del estado de situación, sino ahora veamos los elementos del estado de resultados. En el estado de resultados tenemos dos elementos principales, que son los ingresos y los gastos. Los ingresos, que incluyen en este caso los incrementos en los activos. O sea, ¿cómo identifico un ingreso? Un ingreso se manifiesta de muchas maneras. Una de sus manifestaciones es cuando mis activos incrementan su valor por algún motivo. Miren, por ejemplo, ahora actualmente el dólar está que sube, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos dólares en este momento en efectivo en el banco o en nuestra cuenta o en nuestro colchón, sin querer queriendo, este dinero está que sube, se está elevando su valor. Entonces ahí estoy generando, o sea, yo indirectamente estoy reconociendo que ahí tengo un ingreso. Tan solo, ¿por qué? Porque mis activos, en este caso mi dinero, está aumentando su valor. En este caso el dólar cada vez está subiendo. Bueno, no se sabe hasta cuándo, pero por lo pronto está subiendo. Entonces eso me está dando a indicar, es un indicador de que voy a obtener un ingreso o estoy obteniendo ya un ingreso. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar de un ingreso? Digamos, me hacen una donación, ¿no? Me dicen, ¿sabe qué, señores? Queremos donarles computadoras. Entonces, al donarme una computadora, estamos hablando de un activo, de un recurso que va a ingresar a mi empresa. Y yo no me adeudé, no solicité capital a mi socio, a nadie. Provino simplemente de un tercero, pero yo no le debo, no tengo ningún compromiso con ese tercero. No tengo esa obligación de pagarle, de devolverle. Simplemente me dice, te lo estoy regalando, te lo estoy donando. Entonces, un activo que aumentó, ese es un ingreso, ¿te das cuenta? Ahora, ¿cómo también se puede manifestar un ingreso? Bueno, ya hemos visto, una de sus manifestaciones es cuando incrementa el activo, pero también se puede manifestar cuando disminuyen mis pasivos. Por ejemplo, yo tengo una deuda por ejemplo, con la SUNAT, y de pronto la SUNAT hace una campaña y dice, bueno, por el tema de la pandemia, como hemos visto que ha impactado a un cierto sector, vamos a exonerarlos del pago de este impuesto siempre y cuando tenga una deuda de tal periodo a tal periodo, digamos, y nos hace una condonación. Y nosotros verificamos si justo teníamos una deuda, por ejemplo, de algún tributo interno, entre esos plazos que nos está señalando la norma, y decimos, muy bien, entonces sí, estamos dentro de ese marco legal, así que a nosotros va a ser un beneficio, es un ingreso, porque ya no voy a pagarle al Estado, ¿no? Como si se estaría olvidando de mi deuda, ¿no? Entonces, una disminución de un pasivo que sucede así de pronto, entonces eso también para nosotros representa un ingreso. Ahora, estos ingresos, ya sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, normalmente tienen un impacto en el patrimonio. ¿Por qué? Porque su impacto en este caso es positivo. Normalmente nuestro patrimonio se eleva. Si un pasivo disminuye, entonces en la otra parte se eleva el patrimonio. O si un activo aumenta, entonces el patrimonio también está aumentando. ¿Okay? Entonces son distintas, estos conceptos de ingresos provienen, repito, de situaciones que podría decirse generan este tipo de dos características, pero no tienen nada que ver cuando estos ingresos provienen de los aportes de los dueños de la empresa, de los tenedores de derechos sobre el patrimonio, o sea, sobre los accionistas.
Si un accionista, así como digamos nos vino una beneficencia a donarnos computadoras, otro accionista dice, a ver, yo voy a donar un carro, pero él es dueño de la empresa, entonces eso no se puede considerar ingreso, eso más bien aumenta el capital de la empresa porque proviene de un socio, ¿te das cuenta? Entonces, un ingreso no proviene normalmente de terceros, no proviene de los mismos dueños. Y lo mismo ocurre con los gastos. Los gastos también hacen que nuestro patrimonio disminuya, ¿no? Así como el ingreso hace que nuestro patrimonio se incremente, el gasto hace que disminuya. ¿Y de qué forma disminuye nuestro patrimonio o decrece? En este caso se puede identificar también, igual que el caso anterior, en los activos y en los pasivos, sus efectos en los gastos. Y en los activos, ¿cómo voy a darme cuenta que tengo un gasto? Cuando el valor de mis activos está disminuyendo. Ahí estoy teniendo gastos. Por ejemplo, Miguel, te compras un vehículo y resulta que con el paso del tiempo, este vehículo cada vez está desgastando. Y por lo tanto está sufriendo una pérdida de valor. Entonces una disminución de activos, que en este caso podríamos hablar de la depreciación de ese vehículo, está influyendo negativamente en su valor. Entonces eso para mí es un gasto. Mientras que en el caso anterior, ¿no? Un activo se eleva su valor por algún motivo. O yo tengo un terreno y este terreno en la zona en donde lo compré, inicialmente no había población, no había nada, y ahora ya tenemos una población, ya tenemos un supermercado, tenemos acceso a las vías más importantes o principales de la ciudad que nos dirigen hacia ese terreno. Eso hace que nuestro terreno suba su valor, ¿te das cuenta? Entonces ahí estoy ante un ingreso, pero en este caso no, estamos ante un gasto por efectos de la depreciación, por ejemplo. O me roban, ¿no? Me roban mi mercadería, ingresan unos amigos de lo ajeno y asaltan mi almacén y se llevan mercadería. Eso que es un gasto, ¿ok? Esa es una manifestación. Y otra sería cuando incrementan de pronto mis pasivos. Por ejemplo, Miguel, ¿en qué casos incrementaría tus pasivos? Por ejemplo, tú le estás debiendo al banco una cantidad de dinero. Y bueno, por el tema de la pandemia, lamentablemente no tienes posibilidades de seguir pagando esa cuota que estabas pagando antes de la pandemia. Y dices, oye, ¿sabes qué? Voy a refinanciarlo con el banco. Y el banco te dice, ya no hay problema, lo pateamos un poquito tu deuda. Pero ojo, tu deuda conmigo ya no va a ser la misma, va a aumentar. ¿Por qué? Por el concepto de los intereses. ¿Eso qué significa, amigos? Que los intereses que son gastos. Porque su efecto es, en este caso, positivo hacia los pasivos, aumentan los pasivos, ¿ok? Y esto al final, ¿qué hace? Su efecto, ¿cuál es? En el balance, en este caso, si mis pasivos aumentan, mi patrimonio va a tener que disminuir para que se ajuste, ¿no? O en el caso de los activos, si por ahí disminuye mi activo, eso también tiene un efecto en el patrimonio. Por eso es un riesgo, hay un riesgo ahí siempre cuando tú inviertes en una empresa, ¿no? Y estos también tienen que ser distintos a las distribuciones de capital hacia los tenedores del derecho, o sea, hacia los accionistas, digamos, la empresa hace participación de utilidades, o en el caso de dividendos a los socios, eso no es gasto, eso solamente es como estaría cancelando una deuda, ¿no? Bien, y bueno, acá tenemos la definición de ingresos, ya hemos visto, es el aumento de beneficios económicos que se pueden manifestar como aumento de activos o disminución de pasivos o aumento de patrimonio. Y el periodo contable en este caso, normalmente los ingresos, amigos, y los gastos nacen en un periodo y desaparecen en ese mismo periodo. Nosotros no vamos a trasladar saldos, ¿no? El año pasado quedamos en ventas, tuvimos ventas 1 millón. Ahora este año pasamos el millón a este año y ahora a eso le sumamos las ventas de este año. No, los ingresos, los gastos se miden por periodos, por ejercicios. Por lo tanto, si una vez ya culmina ese ejercicio, reiniciamos la cuenta del control de los gastos o ingresos. Y estos ingresos normalmente son iguales a la suma de los ingresos ordinarios más las ganancias, como te digo, esas ganancias que son los beneficios que propiamente nos están dando esos activos. Después tenemos definición de gastos y bueno, esto ya hemos visto también hace un momento. Les comentaba que la disminución de gastos se manifiesta a través de la disminución del valor de nuestros activos o del aumento de los pasivos, ¿no? O de la disminución del patrimonio. También surge de hechos pasados, ya sabemos que esto también es probable que yo para pagarlo voy a tener que desprenderme. Todo lo que ya hemos visto hace un momento en la definición, pero ahora ya más adecuado al tema del pasivo. Ahora este tema del gasto también, así como los ingresos, también incluye gastos ordinarios, por ejemplo, gasto de luz, agua, teléfono, alquiler, ¿no? Son gastos ordinarios. Y también pérdidas, por ejemplo, el robo que te mencionaba, también son gastos que asume la empresa, ¿ok?
Y bueno, las bases de medición, como te decía, las bases de medición son aquellas en las cuales nosotros vamos a aplicar los criterios, por ejemplo, del costo, el valor razonable o el valor corriente, por ejemplo, en nuestro caso, como ejemplo de la pantalla. Bien, entonces, ahora sí, Miguel, vamos a empezar a lo que nos importa. Hoy empezamos con el tema del estado de situación financiera. Mañana, como te digo, identificamos cuentas. Hoy solamente vamos a practicar un poco con ese tema. Acá tenemos las definiciones del activo, del pasivo y del patrimonio. En lo que es el activo, como puedes observar, esta es la estructura del estado de situación financiera. Esta es la estructura con la cual vamos a trabajar el jueves y el viernes. Nota que el activo corriente está primero. Siempre activo corriente. ¿Y qué es activo corriente, Miguel? Lo del corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva nos dice que normalmente el activo corriente, en el plan contable al menos, lo vamos a encontrar en el elemento 1 y en el elemento 2, normalmente. Mientras que en el elemento 3, que es el activo inmovilizado, eso va a pasar a un activo no corriente. No corriente significa, en otras palabras, de lo que puedes vender o puedes pagar dentro de un periodo corto. Normalmente es un año, pero en algunas empresas cambian este ciclo, ¿ok? Y en cuanto al tema del pasivo, el pasivo que era, dijimos, obligaciones con terceros, y acá también se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. Y por último, el patrimonio, que es el elemento 5. Todo esto, amigos, como les digo, es un conjunto de operaciones o de elementos generales que forman parte del estado de situación financiera. Por eso es bueno hacerlo de la mejor manera, ¿ok? Listo, ¿qué más tenemos aquí? La ecuación contable. Aquí en la ecuación contable hay que tener mucho cuidado porque esto vamos a trabajarlo con pinzas. En un momento vamos a pasar la parte práctica de la ecuación contable. ¿Qué es la ecuación contable, Miguel? Bueno, es uno de los conceptos fundamentales en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble. O sea, la ecuación contable es una fórmula que nos va a ayudar a equilibrar, a balancear esa partida doble, ¿no? Al ver el tema de la igualdad entre el debe y el haber. Debe y haber tienen que ser iguales, lo que nos dice la partida doble, ¿no? Ya, entonces para eso tenemos que respetar esta ecuación contable. Y la ecuación contable es una fórmula, como puedes observar, que dice activo es igual a pasivo más capital contable. ¿Ya? El activo es igual entonces al pasivo más el patrimonio, ya que el capital contable es eso, ¿no? El patrimonio. Hasta ahí estamos bien. La suma de mi activo, hemos visto en esta imagen, ¿no? Que el activo, la suma, si acá yo tengo 100, el pasivo y el patrimonio tendré de sumar los dos 100. Por eso es que ahí me da la fórmula. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Y también el activo es igual al pasivo más los fondos propios de la empresa. Bien. Ahora pasamos a otro estado, que es el estado de situación, perdón, al estado de resultados. En este estado de resultados, ¿cuántos elementos encontramos? 2. Eso ya lo hemos definido hace rato, ¿eh? Tenemos los ingresos y el gastos. Los ingresos están en el elemento 7 del plan contable, mientras que el elemento 6 está en el elemento 6 de gastos ordinarios. ¿Ok? ¿Qué tenemos dentro de los ingresos, Miguel? Tenemos los ingresos de operación, los ingresos de carácter financiero y otros ingresos que podríamos tener por ahí. En lo que respecta a gastos, como te digo, todos los gastos relacionados a la empresa, costo de ventas, gastos de gestión, gastos financieros, otros gastos, ¿ok? Incluso puedes ver hasta ahí gastos administrativos y todo eso. ¿Qué más? Cuando nosotros restamos el ingreso menos los gastos, obtenemos un resultado. Si yo resto ingreso menos gasto y el ingreso es mayor que mi gasto, el resultado va a ser positivo, por lo tanto eso se convierte en mi utilidad. Y sobre esa utilidad, no te olvides que entra un socio fantasma que nunca aportó ni un solo a la empresa, pero se llama para cobrar, es el primero que se acerca a la puerta y decir, a ver, señores, páguenme por favor sus impuestos, que es la zona. Si generamos una ganancia, esa ganancia va a estar afecto al impuesto de la renta. Pero si ganamos una pérdida, pues esta pérdida no va a estar sujeta a eso. Y por último, veamos los saldos. Esto debemos ver el día miércoles. ¿Cómo son los saldos? Miren, los saldos son, en otras palabras, cuánto me queda en el debe o en el haber de alguna determinada cuenta. En el primer ejemplo, a ver, veamos aquí. En el primer ejemplo, tenemos una cuenta en el debe por 120 soles y una cuenta en el haber por 100 soles. Pregunta, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia entre esas dos? Bueno, está fácil. Entre 120 y 100 hay una diferencia de 20. Muy bien. Ese 20, ¿dónde lo vas a colocar? Ese 20 lo vas a colocar en la columna del mayor. Entre los dos montos. En la columna del menor. ¿Para qué? Para que haya igualdad, pues, ¿no? La famosa partida doble. Entonces, si en este caso 20 dijiste que era la diferencia, ¿dónde le voy a colocar ese 20? En la columna del menor, que en este caso es el haber. Sumando 120 en el debe y 120 en el haber, entonces dice que hay balance.
¿Ok? Al final ten en cuenta que todos tus balances tienen que estar iguales. Ahora, ¿qué pasa, Miguel, si el monto mayor, entonces dijimos que era mayor? Si el monto del debe es mayor al haber, entonces estamos ante un saldo deudor. Como este ejemplo. Si el debe es mayor que el haber, estamos ante un saldo deudor. Si ambas cuentas, en este caso, son iguales, Miguel. Bueno, si en el debe tengo 100, en el haber tengo 100 de la misma cuenta, entonces estoy con un saldo nulo. Saldo nulo. O sea, en los balances no tengo saldo. Porque todo lo que iba a cobrar ya lo cobré. Entonces no me deben nada, yo no debo a nadie, entonces estamos saldo nulo. Y si tengo un monto a ver, Miguel, y en el debe tengo menos, entonces si es así, tienes una cuenta por pagar. ¿Ok? Listo, dinámica de las cuentas, Miguel, del balance. Bueno, esto lo vamos a ver en esta fórmula. Cuando hemos descompuesto esta fórmula del activo, pasivo y patrimonio, se sigue descomponiendo y de ahí obtenemos esto. El tema de la dinámica de las cuentas. ¿Dónde van las cuentas? ¿Dónde se ubican? En el plan contable, no se olviden, tenemos que hablar con elementos, ¿no? Elementos que corresponden a cada elemento justo del plan. En este caso, de los estados financieros. Entonces, el activo, que es los elementos del plan contable 1, 2 y 3, normalmente cuando aumentan va en el haber y cuando disminuye va en el debe, pero hay excepciones. En el elemento 4, que son los pasivos, normalmente el saldo cuando aumenta es acreedor, cuando disminuye es deudor. Y en el elemento 5, igual que el pasivo, cuando aumenta haber, cuando disminuye debe. Si nosotros quisiéramos hacer como un mayor de lo que hemos hecho hace rato, en esta parte de aquí, ¿no? Acá, en el activo, pasivo, patrimonio, si nosotros quisiéramos hacer una aplicación práctica, por ejemplo, el capital de los socios iría en el haber cuando aumenta. Y si un socio se retira, Miguel, entonces iría en el debe ya, por la disminución de ese socio, por la salida, ¿no? Y en cuanto al tema de las dinámicas de cuentas de gestión, los gastos aumentan por el debe y los ingresos aumentan por el haber. Es lo único que tienes que tener en cuenta. Ahora, Miguel, ¿necesariamente tienen que respetarse el debe y el haber? Necesariamente sí, pero en algunos casos lo manejan ya pues de forma muy rústica, ¿no? Al menos en negocios pequeños. Por lo tanto, ellos no manejan nada de este tema. Bien, amigos, entonces, ahora sí, hasta ahí, gracias por su atención en lo que respecta a este tema. Vamos a ir ahora sí a la práctica, no quiero cansarlos, porque Miguel ya me cansé de mucha teoría. Vamos a ir a la práctica, y esta es la práctica de hoy, la práctica de la ecuación contable, ¿ok? Esto también ya lo subí a la plataforma, así que ya lo pueden descargar. Miren, para llenar esto vamos a hacer un pequeño casito para ver este tema de los activos, de los que aumentan, los pasivos que disminuyen. Pero para eso te he hecho una tablita aquí al costado resumida. En esta tablita tienes, por ejemplo, los elementos activo, pasivo, patrimonio, gastos, ingresos y sus movimientos en el debe y en el haber. Los activos, no te olvides, ya hemos visto hace rato en la diapositiva de hace un momento, aquí. No te olvides, los activos van al debe cuando aumentan, ¿ya? Y van al haber cuando disminuyen. Y en este caso, en el pasivo ocurre lo mismo, pero al revés. Va en el haber cuando aumenta y va en el debe cuando disminuye. Lo mismo en el patrimonio, va en el debe, en el haber cuando aumenta y en el debe cuando disminuye. ¿Okay? Entonces, eso nos va a ayudar aquí. Por ahora, vamos a trabajar con activo, pasivo y patrimonio. Todavía no vamos a agarrar gastos e ingresos. ¿Ya? Me ayudan, por favor, me ayudan. A ver, Miguel, ¿qué tenemos en tu caso? Dice, la empresa Huancayo inicia con el aporte del capital de 65,000 soles que se deposita en cuenta corriente. Eso me está aportando mi socio. Si proviene de socios, ¿qué sería? ¿Activo, pasivo o patrimonio? ¿Qué opina? Si proviene de socios, ¿eh? ¿Activo, pasivo o patrimonio? Ya. Activo. Muy bien, acá tenemos dos cosas, ¿no? Muy bien. Por un lado tenemos el aporte en dinero. El dinero que es un recurso, y dijimos que de acuerdo al marco conceptual, los recursos que son activos. Entonces mi recurso es la cuenta corriente. Puedes ponerlo dinero, bancos, ya eso lo dejo a tu criterio. Todavía no voy a usar códigos de plan contable porque todavía no entramos a eso. Mañana ya empezamos a hablar del plan contable un poquito. Entonces miren, aquí cuando nosotros tenemos una cuenta corriente, ese activo, ¿dónde va? No te olvides, un activo, ¿dónde va? Cuando aumenta, en el debe. O sea, aquí cuando tengo 65,000. Perdón, acá. 65,000 en el debe, en la columna de mis activos. Ya. ¿De dónde proviene eso, Miguel? Ah, eso proviene del dueño. Y si proviene del dueño, ¿qué sería eso? Ya no sería activo, obviamente, porque el activo ya lo registré.
Si proviene, es una fuente de financiamiento, ¿de dónde proviene esa fuente? Del dueño, ¿cierto? Del capital. Y si ya es del dueño del capital, ¿qué es? ¿Pasivo o patrimonio? Patrimonio. Muy bien. Genial. Entonces aquí estamos en el capital, que es patrimonio, 65.000. Y ahora mira, hay partida doble, el debe y el haber son iguales. Ahora eso vayamos y lo tenemos que poner, estructurar aquí en el estado de situación financiera, tal como vimos hace rato en la diapositiva, ¿no? Aquí. Ahora, por ahora vamos a obviar esto de lo corriente y no corriente, pero hay que tener el orden, ¿ya? Siempre lo corriente va arriba, lo no corriente va abajo, ¿ya? ¿Y qué es lo corriente, no corriente, Miguel? Bueno, corriente se dice lo que se convierte en dinero en un periodo, digamos, corto. Y largo plazo es lo que supera ese tiempo corto. Normalmente la mayoría dice un año corriente, un año no corriente. Pero esto puede variar dependiendo del ciclo económico de cada organización o de cada empresa. Porque hay empresas que su organización, su ciclo de ventas, desde que compran la mercadería, por ejemplo, y hasta que la venden pasa menos de 3, 4 meses. Tu dinero se vuelve a convertir en dinero en un periodo corto. Entonces, si tu dinero retorna a ser dinero, tienes que medir en qué tiempo se demoró de la inversión que hiciste para que volviera a ser de nuevo dinero. Eso sería tu ciclo económico. A veces, como te digo, es menor a un año, así que no hay ningún problema. Bien, entonces aquí, volviendo al cuadro, Miguel, en el estado, ¿cómo le voy a poner este caso? Bueno, el activo, que es la cuenta corriente, lo voy a poner aquí, en la columna del activo. Aquí. Mientras que aquí en la columna del pasivo y patrimonio me dijiste que el aporte del socio es patrimonio, es capital. Entonces aquí lo voy a poner capital. Y aquí vamos a poner, perdón, y aquí vamos a poner 65. Ya está, Miguel. Primer caso fácil, facilito, desarrollado. No te olvides, puedes usar también esta tabla para guiarte. Activo va en el debe y patrimonio va en el haber cuando ambos aumentan. Vamos al caso número 2. Compramos muebles por 25.000 soles al contado. Disculpen que esté moviendo un poco los brazos, un poco seguido las manos, porque aquí estamos en pleno invierno. No sé qué está pasando aquí en el centro del país, que estamos con una oleada de frío tremenda, ¿ya? Así que disculpen si estoy acá rato sobándome, porque es por el tema del frío, más que nada. Bien, entonces, volvemos al caso. Tenemos compra de muebles por 25.000 soles al contado. Bueno, acá tenemos 25.000 soles que viene a ser para comprar un mueble. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Bueno, se entiende. Esto sí es secuencial, esta práctica es secuencial. Es decir, lo que hicimos en el 1 nos va a servir para el 2 y así sucesivamente. Entonces, como la empresa recién acaba de empezar con un monto de 65.000, tenemos plata para adquirir un mueble, ¿no? Teníamos 65, el mueble me va a costar 25, me daría un saldo de 45, no, perdón, de 40, ¿no? 40.000 soles. Entonces, ¿cómo voy a obtener eso, Miguel? Simple, acá tienes que realizar el registro. A ver, nota. Aquí yo tenía una cuenta corriente que estaba en el debe. Y eso era mi activo que en ese momento estaba aumentando. En este caso, en el caso número 2, como yo voy a pagar la compra porque es al contado, vas a tener que salir, ¿qué cosa? De la empresa. Si lo vas a pagar, va a salir dinero. ¿De dónde va a salir dinero, Miguel? Eso sale de la cuenta corriente. Por lo tanto, en el debe va a tener un activo que aumenta, que en este caso va a ser los muebles. ¿Por cuánto? Por 25.000. Y en el haber voy a tener un activo que disminuye. ¿Y eso cuánto es, Miguel? En este caso es la cuenta corriente. ¿Y eso cuánto es? También es 25.000, que es el monto del activo que acaba de salir. Entonces, eso lo tenemos que registrar aquí en la contabilidad. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En el marco conceptual nos decía que lo que hace aumentar el patrimonio, disminuir el patrimonio, a eso se le llaman, en este caso, variación patrimonial. ¿Ok? Y mientras que cuando yo, por ejemplo, tengo un activo A y luego este activo A lo voy a convertir a un activo B, eso solamente, cuando es un activo versus un activo, no interviene ningún otro elemento diferente al activo, como es el caso del pasivo o patrimonio. Si no interviene, entonces estamos en este caso ante una permuta. A ver, Miguel, ¿cómo es eso? Miren, aquí en compra de muebles,
hay que tener en cuenta lo siguiente. Estos muebles acaban de ingresar a la empresa. Por lo tanto, eso para mí es un activo. Pero, ¿este activo qué será? ¿Corriente o no corriente? Los muebles, cuando tú compras muebles para uso, en tu casa, por ejemplo, ¿lo usas menos de un año o más de un año? Los muebles, normalmente. Más de un año. Más de un año. ¿Eso en qué lo convierte? En activo no corriente. Entonces, como te dije, siempre respeta este orden, este criterio. El corriente va arriba y el no corriente va abajo. Entonces, Miguel, ¿cómo lo pondríamos ya? Mira, tienes dinero todavía, ¿sí o no? Tu dinero sigues teniendo en tu cuenta corriente. Ya no tendrás la misma cantidad, pero sigues teniendo cuenta corriente. Entonces, ¿cuánto es mi cuenta corriente, Miguel? Ahorita lo vamos a averiguar. Mientras tanto, dime, ¿cuánto tienes los muebles? Ah, los muebles que acabo de comprar me costaron 25.000 soles. Muy bien. Eso es lo que te acaban de costar los muebles. Ahora dime, ¿de dónde salió la plata para comprar esos muebles? Ah, la plata salió de cuenta corriente. Entonces, si en cuenta corriente tú originalmente tenías 65.000 y ahora para comprar esos muebles acabas de sacar dinero de tu cuenta corriente, ¿cuánto te queda en cuenta corriente? La diferencia. La diferencia. Entonces, mira, noten esto, noten esto. El activo en la pregunta 1, ¿se vio? Versus en la pregunta 2, ¿varía? ¿El activo varía o sigue siendo el mismo? No. No varía. Como no varía, acuérdate, si un elemento del patrimonio no varía, se mantiene, ¿ok? En este caso el activo no varía, sigue siendo igual. No estamos hablando de una variación patrimonial, estamos hablando de una permuta. Esto sería una permuta. ¿Por qué, Miguel? Es que solo está moviéndose de un activo a otro activo. Nada más. Si fuera activo con pasivo, activo con patrimonio, ahí sí, no, estoy con permuta. Ya. Ahora dígame, ¿de qué me estoy olvidando en este cuadro? Porque ya registré lo que me dijo. Me dijo que registre muebles y que registre la operación al contado. Yo lo registré. Y sin embargo aquí me falta poner algo. Algo que tengo que poner. ¿Qué tendría que poner ahí? ¿Quién me dice? ¿De qué me estoy olvidando ya, amigos? Si estamos aquí hablando del capital. Hace rato era capital, lo que yo no tenía y ahora tengo. Por eso lo puse rojo. Lo rojo es que son lo que en este caso se carece en la empresa y que está variando, no está variando. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tengo en la 1 que no tengo en la 2 pero que no cambió? Bueno, se entendería que es mi capi. ¿Y cuánto es el capital? 65.000. ¿De dónde salió eso, Miguel? Es que esto proviene del cuadro 1, no te olvides, en el 1 no varió. No hay variación patrimonial, solo es una permuta de activo por otro activo. Ya está. Caso número 3. A ver, en lo que es caso número 3 tenemos compra de mercaderías por 14.700 al contado. Ayúdenme, chicos. Ingresa un activo y sale capital. ¿Segura que sale capital? A ver, ¿ingresa activo? Sí. ¿Qué activo ingresa? A ver. Mercadería. Muy bien, mercaderías. Ese es el activo que está ingresando. ¿Por cuánto? Por 14.700. Ya. ¿Y qué estoy sacrificando para comprar esa mercadería? Una cuenta corriente. Claro, cuenta corriente, como el caso anterior, ¿sí o no? Como el caso anterior, igualito. ¿Cuánto, Miguel? 14.700. Entonces, pregunta. Así al ojo, todavía no lo hago, pero así al ojo, díganme. ¿Variación patrimonial o permuta? Variación, profesor. Variación, ¿seguro? Permuta porque es un activo. Claro, te dije, cuando es activo con activo, mira acá ve. Cuando es activo por activo, a eso se le conoce como permuta nada más. Cuando es activo que interviene con pasivo con capital, ahí recién es varia. A ver, vamos a demostrarlo, Miguel. ¿Cómo me muestras eso? Ya, ojo, estamos siguiendo la secuencia. Acuérdate que hace rato yo tenía cuenta corriente y muebles. Ya. Ahora voy a tener cuenta corriente. Porque todavía sigo teniendo cuenta corriente. ¿Qué hice con la plata? Compré mercaderías. ¿La mercadería es activo corriente o no corriente? Normalmente tú compras mercadería para venderlo en más de un año o en menos de un año. Activo corriente. Corriente. Muy bien, entonces lo voy a ubicar. No lo voy a ubicar así como aquí muebles
En este caso ahí muebles, y no lo voy a poner primero mercaderías. ¿Por qué, Miguel? Primero mercaderías, porque es lo corriente. Y de ahí recién pasamos a lo no corriente, que en este caso serían los muebles. Ya está. Y ahora, Miguel, ¿por qué los muebles están en negrita y los cuenta corriente y mercadería están en rojo? Y como te digo, solo estoy resaltando lo que va a cambiar. Entonces, en cuenta corriente, ¿cuánto voy a tener? Acá disculpen, acá era 14.700. En cuenta corriente, ¿cuánto me va a quedar? Todavía no sé. En mercadería sí sé que tengo 14.700. Eso está arriba, ¿cierto? De acá. ¿Y en muebles cuánto tengo? Muebles, aquí en esta pregunta no me habla nada de muebles, lo que significa que mis muebles sigo teniéndolo igual. ¿Cuánto tenía en muebles? 25.000 el mes pasado. Entonces aquí en muebles sería igual. 25.000. ¿Dónde cambió? En mi cuenta corriente. Muy bien. 25.300. Claro, lo que yo tenía 40.000, ahora me va a tener que restar 40.000 menos 17.000, perdón, menos 14.700 y efectivamente me da 25.300. ¿Ok? 25.300. A ver, aquí está bien, mercadería. Es A 14.000. 14.700. Aquí es 14.700. Ah, sí, porque decía que raro, no debería variar, porque hemos dicho que es permuta, ¿cierto? Ya, entonces miren, característica de la permuta, el activo se mantiene, ¿ve? Se mantiene, sigue siendo 65.000. Aquí en pasivo, pregunta, ¿hay alguna variación? ¿O se mantiene el capital que tenía? ¿El capital se varía o sigue o se mantiene? Como has podido ver, se mantiene. Muy bien, se mantiene. No hay variación en lo que es capital. Entonces hasta ahí seguimos con permuta. Ojo, lo que estamos haciendo ahorita, yo sé que ustedes, ay, tan básico es esto. Yo sabía que era básico, pero no tan básico. Claro, va a ser básico la contabilidad. Ahorita nos empezamos de cero prácticamente. Pero el objetivo es que poco a poco subamos el nivel. El día de mañana hacemos reconocimiento y el jueves empezamos con inventarios. Y ahí te va a servir esto que estoy haciendo. Ahorita que tal vez tú te estás sobrando, el jueves tal vez no te sobres mucho porque tal vez va a subir un poco el nivel. Pero necesito que prestes atención. Por favor, no salgan, no se vayan. Dicen, muy fácil. Por ahora está fácil, ahorita se va a complicar un poquito. Pero el jueves más que nada, porque ahí sí ya la cosa sube. A ver, seguimos. Seguimos jugando. A ver, tenemos ahora una compra de un vehículo. Vamos a comprar un vehículo. Pero este vehículo que voy a comprar, lo voy a comprar al crédito. Ojo, al crédito. Crédito, en otras palabras, ¿qué es, Miguel? O sea, que mi proveedor me está cediendo el activo y yo todavía no le estoy pagando ni un sol al proveedor. Muy bien. A ver, ¿qué elementos están interviniendo aquí, chicos? ¿Qué elementos? En este caso, el vehículo, que sería el activo, ¿cierto? ¿Y el crédito qué sería? Un pasivo, activo. Un pasivo. Entonces aquí tengo vehículo. ¿Cuánto? 53.350. Y acá tengo un pasivo. Ahora, pasivo, pues no le voy a poner pasivo, ¿no? Pasivos, pueden ver distintos pasivos. Voy a ponerle cuentas por pagar, ¿ya? Cuentas por pagar. ¿Cuánto? 53.350. Ya está. Entonces apareció un pasivo. Pregunta. Miren, en la 2 y en la 3 había algo interesante. Solo era activo por activo. Y cuando era activo por activo, ¿qué era? Permuta, ¿verdad? Y hemos notado que entre la 2 y la 3 los totales no variaron. Pero aquí en la 4 pregunta, ¿seguiremos hablando de permuta o ahora sí estamos en una variación patrimonial? Variación. Claro, ahora sí hay variación. ¿Por qué, Miguel? Es que ya no estamos hablando de un solo elemento, ahora están interviniendo dos, un activo y un pasivo. Ahora sí hay variación. Demostrémoslo, a ver. Como esto ha sido al crédito, ¿mi cuenta corriente varía o se mantiene? Varía. ¿La cuenta corriente varía? ¿Segura? Hacia el Se crédito. mantiene, se mantiene. Claro, se mantiene porque no he pagado ni un sol. O sea, sigo teniendo 25.300. ¿Mi mercadería varía o se mantiene? Se mantiene también. Se mantiene. Es decir, lo mismo que tenía en el caso anterior, 14.700. ¿Mis muebles se varía o mantiene? Se mantiene. Se mantiene. Muy bien. Pregunta, ¿el vehículo qué sería?
Si es para uso, ¿corriente o no corriente? ¿Voy a usarlo menos de un año o más de un año? Sería una corriente. No corriente. Por lo tanto, ¿está bien que lo coloque después del muebles o no? Sí, está bien que lo ponga ahí. Lo estoy poniendo color rojo, repito, porque justamente es lo que quiero que identifiquemos. ¿Cuánto es su valor del vehículo? 53.350. Entonces, nota, hasta antes de registrar el vehículo, mira, hasta antes de registrar el vehículo, todavía sigo teniendo 65.000, ¿eh? 65.000. Pero cuando registro el vehículo, nota, cambia. ¿Por qué cambia? Porque como tú mismo lo dijiste, esto ya no es una permuta, esto ya es una variación. Ahora te das cuenta que cuando tú estás en la contabilidad de una empresa, al ojo, cuando estás registrando una operación, tú al toque te vas a dar cuenta si esa operación va solamente a cambiar, permutar importes en algunos elementos o van a variar todo el patrimonio, van a variar el patrimonio. ¿Te das cuenta? Desde que lo compras, desde que adquieres algo ya. Entonces, en este caso una cuenta por pagar sería pasivo o patrimonio. Pasivo. Pasivo. Por eso es que ahora tienes una línea acá que divide. ¿Por qué tengo una línea, Miguel? Es que esto de acá va a ser pasivo y lo que está debajo de la línea va a ser patrimonio. Y si me dices que esto es pasivo, lo voy a poner arriba, ¿no? Cuentas por pagar. ¿Cuánto? 53.350. Muy bien. Ya, pero no me cuadra mi balance. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Capital. El capital, muy bien, el capital. ¿Qué cuánto era? 65.000. ¿Te has dado cuenta que el capital no varía, no? ¿Te estás dando cuenta de ese dato? Desde que empezamos a trabajar, el capital no varía. Y Miguel, ¿y cuándo va a variar el capital? Cuando, por ejemplo, incluyamos a un nuevo socio a la empresa. Si ingresa un nuevo socio, el capital varía. O al contrario, ¿no? Si un socio se retira, el capital también varía. ¿Te das cuenta? Ahí recién. El capital casi se puede decir que es el elemento que casi se mantiene intacto a lo largo de los años. Hasta que, claro, la empresa decida capitalizar cosas, ¿no? Tal vez sus utilidades acumuladas los capitaliza. O como te digo, incluye nuevos socios o nuevos accionistas. Eso va a ocurrir pues cada 2 o 3 años. El capital no se mueve muy seguido. Bien, seguimos. Siguiente caso, el caso número 5. ¿Qué tenemos en el caso 5? Bueno, acá te dice, se venden mercaderías. Ajá, ya, acá empieza la cosa más, se empieza a poner interesante. ¿Por qué, Miguel? Ya, mira lo que va a pasar aquí. Vendemos mercaderías por 25.000 soles, ya. Pero fíjate mi stock, en el caso anterior está el stock. ¿Cuánto tengo de mercaderías? 14.700. Pregunta, ¿tiene lógica que yo venda mi mercadería que a mí me valió 14.700 por un importe mayor? ¿Sí o no? ¿Tiene lógica, sí o no? Sí. Claro. Sí. Porque alguien me dirá, no, pues Miguel, ¿cómo? Ni loco. Si tienes 14.700, ¿cómo lo vas a vender a 25.000? Más bien sería locura si tú piensas venderlo al mismo costo, ¿no? ¿Quién en su sano juicio va a vender su mercadería al mismo valor que lo compró? Es imposible. Siempre tienes que tener, ¿qué cosa? Un margen de ganancia, ¿cierto? Esa ganancia que es tu beneficio económico. Y precisamente por eso es que tu mercadería tú lo registraste en el activo. Porque dijimos que el activo, desde el marco conceptual, esto es un recurso que te va a dar un beneficio económico. Entonces, Miguel, aquí si lo dice que voy a vender todo y me dice aquí, consumes todo el stock, al ojo nomás pregunta, ¿en este balance voy a tener mercaderías? ¿Sí o no? Ya no hay mercadería. ¿Por qué, Miguel? Porque sale toda tu mercadería. Ahora la pregunta es, ¿en qué se convierte esa mercadería? Y eso es lo que tenemos que responder. A ver, ¿dice que se vendió al contado o al crédito? Al crédito. Al crédito. Si es al crédito, entonces, ¿en qué se está convirtiendo? ¿En un activo o en un pasivo? Activo. En un activo. Muy bien. ¿Qué activo? Ya no sería caja, ¿no? Sería cuentas por cobrar. Entonces, aquí en el debe voy a poner mi activo. ¿Cómo se llama mi activo? Cuentas por cobrar. ¿Cuánto, Miguel? ¿Cuánto te va a deber tu cliente? ¿A cuánto le estás vendiendo la mercadería?
a 25.000. Eso es lo que te está debiendo, ¿no? Muy bien. Y en el haber, Miguel, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar en el haber? Bueno, en el haber tenemos que registrar, ¿qué cosa? La salida de ¿qué? ¿La mercadería? De la mercadería. Muy bien, la salida de la mercadería. Entonces aquí va a salir mercadería, va a estar en el haber. Y Miguel, pero si la mercadería tú dijiste que es un activo, ¿los activos no van en el debe? Sí, los activos van en el debe, pero cuando aumentan. Como la mercadería va a disminuir porque lo estás retirando, en este caso sí tiene lógica que el activo se registre en el haber. ¿Te das cuenta? Ahí está tu tablita. Entonces, ¿cuánto va a ser mi mercadería? ¿25.000? ¿Para que haya partida doble? No, ¿sí o no? ¿Cuánto voy a poner ahí? Solo la cantidad que tenía de stock. ¿Cuánto era mi stock? 14.700. Claro, 14.700. Entonces, Miguel, para que haya balance, ¿cuánto me falta? Restas, bueno, restas. 25.000 menos 14.000. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería esos 10.300? Ganancia. La ganancia. Muy bien. ¿Eso qué sería? Tu utilidad o tu ganancia, ¿sí o no? Ahora, la ganancia o la utilidad, ¿qué es? ¿Pasivo o patrimonio? Patrimonio. Patrimonio. El patrimonio normalmente está compuesto por el capital y por los resultados. En este caso, la utilidad es un resultado positivo. ¿Ok? Si tú quieres, aquí en vez de utilidad lo puedes poner también como resultado. También es lógico ponerlo porque, bueno, utilidad sería como que muy optimista desde un inicio decir ya estoy generando ganancias. Vamos a poner los resultados, ¿le parece? Porque este resultado es variable. Porque cuando yo tengo ingresos, el resultado va a aumentar. Cuando yo tengo gastos, mi resultado va a disminuir. Entonces yo creo que no vamos a usar acá rato utilidad, pérdida. Mejor usemos un solo término, resultado, que se entiende que cuando aumenta es utilidad y cuando disminuye es pérdida. ¿Les parece? Bien, entonces resultado nos quedamos, ¿ya? Ahora sí, dibujemos nuestro estado de situación financiera hasta aquí. Fácil. Cuenta corriente, tengo 25.300. Todo esto lo puedo copiar incluso. Como no está variando, ¿no? Ah, ya. Pero acá en la cuenta corriente normal lo puedo copiar. Eso es normal, lo puedo copiar. Aquí, después de cuenta corriente, ¿voy a poner mercaderías? Ya no, ¿cierto? En lugar de mercaderías, ¿qué tengo que considerar aquí abajo? ¿Qué considero en lugar de mercaderías? Muy bien, las cuentas por cobrar. Genial. ¿Cuánto, Miguel? 25.000. Ahí está. Ahora sí, debajo puedo seguir copiando muebles y puedo seguir copiando vehículos. Allá muebles es ¿cuánto? 25.000 y vehículos. ¿Cuánto me dice que es? Vehículo es 53.000. ¿Listo? Ahora nota, ¿está variando o no está variando? Sí, está variando. ¿Te das cuenta el cambio, no? 18.050, antes tenía 18.350. Está variando. ¿Qué tengo aquí? Aquí, en pasivo. ¿Tengo pasivos, sí o no? ¿Tenemos pasivos o no? Sí, porque esta cuenta por pagar todavía no la hemos pagado. Entonces todavía está pendiente. Aquí tenemos cuentas por pagar. ¿Cuánto, Miguel? Todavía tenemos esta deuda de 53.000. Muy bien. ¿Cierto? Y aquí, ¿tenemos capital? Claro que sí, el capital sigue igual. Se mantiene intacto, el capital se mantiene intacto. Solo que ahora aquí abajo, ¿qué va a aparecer? El resultado. ¿Cuánto, Miguel? Esto es 10.300. 10.300. Ahora, ¿por qué no hay partida doble? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasó? Si yo sumo todo esto, me da 118.000. Algo está mal. ¿Qué está mal? A ver. ¿Quién se dio cuenta del error? La cuenta corriente está mal, ¿no? Estoy jalando mal. Estoy jalando el saldo de mercaderías. Debo jalar el saldo de cuenta corriente, que es 25.300. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Tengo los dos montos saldados. ¿Ok? Listo, amigos. Entonces, esto se lo voy a dejar para ustedes el número 6 y el número 7. ¿Les parece? ¿Ya? Ya hemos jugado del 1 hasta el 5 bonito conmigo. El 6 y el 7 se lo dejo para ustedes. ¿Está bien? Mañana vamos a pasar a otro tema. Pero si es que nos queda un poquito de tiempo, retomamos esto y a ver, vemos sus comentarios, ¿ya?
Entonces el 6 y el 7 se lo dejo para ustedes. Si es que no tenemos un poquito de tiempo, mañana lo terminamos de resolver. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces hasta aquí hemos llegado a la sesión del día de hoy. Mañana ya estamos pasando a un nuevo tema que es reconocimiento de cuentas. Mañana sí, por favor, les voy a pedir que si pueden conseguir el plan contable, ya lo tienen en la plataforma, en la parte de materiales arriba, materiales generales. Ahí tienen el plan contable, les he compartido. Si tienen el plan contable, esto les va a ayudar para mañana, porque mañana ya empezamos ya no vamos a hablar así como ahora, ¿no? Cuenta corriente, sino ya entramos a usar cuentas contables del plan contable para ir familiarizándonos un poquito. ¿Ok? Bien, chicos, entonces mañana nos estamos viendo a las 7 de la noche como todos los días. ¿Ok? Entonces, hasta mañana, chicos. Muy amables por su atención y por su participación. Me ha gustado bastante la clase de hoy. Mañana entonces espero seguir avanzando con ustedes, ¿ok? Ya, chicos, nos vemos. Bendiciones. Hasta mañana. Buenas noches.